Crisis en Bolivia. Habla el candidato a vicepresidente opositor a Evo Morales, Gustavo Pedraza, que acompañó a Carlos Mesa en la fórmula. Doctor Pedraza, tenga usted buenos días. Buenos días, Santo, un gusto. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en Bolivia, de acuerdo a las perspectivas que tienen ustedes? Bueno, estamos saliendo de una crisis que fue provocada por Evo Morales. La historia comienza en el 2016, cuando se hace un referéndum preguntándole a la gente si aprobaba la candidatura de Evo Morales por cuarta vez, porque la Constitución se lo prohibía. La mayoría le dijo que no podía ser candidato por cuarta vez porque la Constitución no lo permitía. Entonces Evo Morales se burla de esa decisión, o sea, no obedece al voto ciudadano e impone su candidatura porque tenía un manejo de todas las instituciones del Estado. Impone su candidatura y es candidato. Vamos nosotros como candidatura sabiendo que era desventajosa la situación y que estábamos frente a un caudillo que manejaba todo el aparato estatal. El 20 de octubre se hacen las elecciones y ya de ahí hasta acá sabemos ya la historia. El 20 de octubre se descubre un gran fraude que lo confirma la OEA hace 2 días, un gran fraude donde prácticamente se manipularon los datos informáticos y un conjunto de irregularidades. Entonces la gente sale a movilizarse desde el 21 de octubre, hasta ahora seguimos en las calles exigiéndole a Evo Morales el respeto al voto ciudadano. La OEA recomienda, ante la evidencia irrefutable, recomienda anular elecciones y convocar a nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral. Eso sucedió hace 2 días y fue lo que gatilló prácticamente la salida de Evo Morales. La gente indignada en las calles exige la salida de Evo Morales porque no podía Evo Morales conducir unas elecciones nuevas y transparentes habiendo cometido fraude en las anteriores que se realizaron el 20 de octubre. Entonces, la razón de la salida de Evo Morales es el fraude que él condujo, que él cometió. Ahora hay 34 personas detenidas que eran parte del Tribunal Electoral por delitos electorales, ¿no? Entonces, tiene que aclararse con mucha contundencia. Esto no ha sido un golpe de Estado. La salida de Evo Morales respondió al descontento popular porque él organizó el fraude que la OEA comprobó en una auditoría. Ahora estamos en el día del desenlace constitucional. Nosotros hemos pedido el respeto a la Constitución, a las leyes, por eso es la movilización ciudadana en las calles, y hoy se reúne la Asamblea Legislativa para dar el paso a la sucesión constitucional a Evo Morales. La presidenta del Senado asumirá la conducción del Estado y esperemos que sea esta tarde o máximo mañana en la mañana y tengamos ya normalidad institucional a partir de ahora para hacer las nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral. Doctor Pedraza, Ale Gallo le va a hacer una pregunta. Gracias, Santo. Buen día. ¿Cómo le va? Yo quería preguntarle lo siguiente. Evo Morales, cuando renuncia, también denuncia un golpe de Estado. Quiero preguntarle su opinión al respecto. Y lo segundo es, ¿por qué no esperar? Porque Evo Morales había convocado a elecciones finalmente y no se llegó hasta esa instancia por la renuncia presentada anteriormente. Efectivamente, Evo Morales convoca a las elecciones. Cuando la OEA presenta este informe, donde dice que hubo fraude, donde dice que tienen que hacerse nuevas elecciones, Evo Morales aparece a la 1:30 y en la televisión dice convoco elecciones. Pero ya era demasiado tarde. O sea, la gente en su cabeza, en su imaginario, es cómo es posible que un nuevo proceso electoral sea conducido por el presidente que organizó un fraude. Entonces, no estaba habilitado Evo Morales ni moral ni políticamente para conducir un nuevo proceso electoral porque acababa de confirmarse que él había organizado con su partido un gran fraude. Entonces, si el zorro se acaba a las gallinas, no le vamos a poner más gallinas al mismo zorro, haciendo, digamos, una comparación popular. Eso es lo que ha sucedido. Evo Morales efectivamente siempre ha dicho que es un golpe desde que salimos a las calles a manifestar pacíficamente el 21 de octubre. Al otro día dijo que había un golpe en organización, pero lo único que hacíamos nosotros era exigir que se respete el voto ciudadano, que se estaba burlando por segunda vez. La primera fue en el referéndum del 2016 y la segunda ahora el 20 de octubre. O sea, Evo Morales es el culpable de esta convulsión social, porque si él se hubiera ido, él hubiera obedecido lo que dijo la ciudadanía el 21 de febrero de 2016 en ese referéndum, no hubiéramos estado en esta crisis. Hubiéramos tenido una transición democrática normal,
Ahora tenemos una transición democrática anómala, efectivamente, pero en el marco de la Constitución Política del Estado, porque va a haber una sucesión constitucional. Ana también le quiere hacer una pregunta. Pedraza, buenos días. Anabelia Cerezo lo saluda. Yo lo que quería preguntar era justamente por esto, porque en realidad tienen un gobierno acéfalo, más allá de que haya una transición. ¿Quién está comandando, quién está dirigiendo a los militares y también a las fuerzas de seguridad en la calle que todavía comandan operativos contra los ciudadanos que se encuentran protestando? Hay una cefalía, pero la presidenta del Senado, la segunda vicepresidenta que será elegida hoy día presidenta del Senado, ha empezado a tomar decisiones. Ustedes la ven ahí en su pantalla. Ella es Yanine Áñez, que hoy día será elegida como presidenta del Senado y será quien suceda a Evo Morales. Ella ha instado anoche, ante la solicitud de la policía, de reforzar, digamos, acciones en la calle para pacificar el país. Le pidió al comandante de las Fuerzas Armadas de que puedan hacer una acción conjunta para pacificar la paz y el Alto, sobre todo, que es donde ahora tenemos algunas tensiones que por suerte ya están disminuyendo, ¿no? Ale. Gracias, Santos. Sí, Pedraza, quería preguntarle si usted cree que en las próximas elecciones, cuando finalmente logre reunirse la Asamblea Legislativa y proclamar las elecciones, que en principio tenemos la información serían el 22 de enero próximo, en principio, le pido si esa es la fecha que ustedes también en principio estarían manejando. Y por otro lado, quiero preguntarle si usted cree que Mesa, el candidato a presidente por la franja a quien usted acompaña en la fórmula, va a ser el próximo presidente de Bolivia. Primero, la fecha, el 22 de enero es la fecha de transmisión de mando. Las elecciones deberían ser antes. Entonces, el mandato que va a tener quien conduzca el Estado, el mandato único es convocar a nuevas elecciones y, digamos, transferir el mando el 22 de enero. Entonces van a ser elecciones muy rápidas y lo más probable es que las candidaturas sean las mismas, con excepción de Evo Morales, porque el referéndum del 2016 le prohíbe ser candidato a Evo Morales. Entonces tenemos que restablecer la vigencia de la Constitución Política, y la principal razón por la que se ha movilizado el país justamente es para restablecer la normalidad democrática, la Constitución Política del Estado y la paz social, ¿no? Esperemos que así sea. Ale. Sí, también es cierto, Pedraza, que hay muchas denuncias por parte de los sectores políticos de Evo Morales respecto de violaciones, de amenazas, de persecuciones, violaciones a mujeres, maltratos y persecuciones políticas. ¿Qué tiene para decir al respecto y cuál es la información que ustedes están manejando? Bueno, lo que sucede es que cuando empezamos el paro el 21 de octubre, Evo Morales convocó a su base política a cercar las ciudades que estaban en paro, ¿no? Hubieron agresiones muy violentas de la base, digamos, del movimiento socialismo. Han habido 4 muertos, hemos tenido 2 muertos de bala en Santa Cruz, 1 muerto de bala en Potosí y 1 muerto de golpe en Cochabamba. Todas estas muertes provocadas por gatilladores del movimiento socialismo. Todos los muertos son quienes estaban protestando pacíficamente. Las violaciones a las 2 chicas universitarias en Oruro han sido ejecutadas por la militancia del MAS, fueron ultrajadas, secuestradas y violadas, y la base política del MAS fue quien la ejecutó. Nosotros, como sociedad movilizada, en el marco de la Constitución Política, ha sido una acción pacífica, y todas las acciones de violencia las han provocado quienes están defendiendo a Evo Morales. Han quemado la casa de Waldo Albarracín, un líder opositor, han quemado la casa de Casimira Lema, una periodista de un canal universitario que denunció el fraude, han quemado 63 buses en La Paz, y esas son las acciones violentas que la base política de Evo Morales ha cometido y está cometiendo todavía. Matías. Pedraza, lo escucho y usted plantea en todo momento que a partir de la salida de Evo Morales va a reinar una supuesta normalidad, es una palabra que usó en varias ocasiones. Si usted estuviera en el poder, junto con su compañero de fórmula, y las Fuerzas Armadas son las que le señalan, que lo invitan, lo empujan a salir del gobierno, ¿qué sería para usted eso? ¿Qué representaría si usted renuncia mediante un llamado de las Fuerzas Armadas a dejar el poder? Primero que nosotros... democrática?
Primero que nosotros hubiéramos obedecido la Constitución, no hubiéramos hecho lo que hizo Evo Morales, ¿no? Entonces, la decisión de las Fuerzas Armadas de último día es prácticamente una acción accesoria, no es la fundamental. Evo Morales ha salido del gobierno porque cometió fraude, porque no obedeció el voto popular del referéndum. O sea, un referéndum es el poder constituyente, y un presidente que se burle de un poder constituyente prácticamente está desconociendo la voluntad ciudadana, que es la base fundamental de la democracia. Entonces, disculpe, Pedraza, así como usted marca y es sabido y es conocido que en el referéndum había sido el no, el que había sido elegido por la mayoría de la gente, también es real, lo cuenta muy bien nuestra compañera Alejandra Gallo aquí todos los días, que había recurrido a la Corte y que por eso se podía presentar Evo Morales. Al margen de esto, él fue elegido justamente en el marco de normalidad hasta el 2020 para ser presidente de Bolivia. O sea, para usted no hay ningún vestigio de que esto sea un golpe de Estado, para nada. Para nada, porque él abusó del poder, no obedeció el voto ciudadano. ¿Cómo vas a confiar en un presidente que hace un fraude gigantesco? Que no lo decimos nosotros, lo dijo la OEA en su informe de auditoría. ¿Y la OEA es imparcial? Es una pregunta que planteo en este escenario. Porque bueno, la OEA, en el caso nuestro, teníamos desconfianza porque Almagro era muy amigo de Evo Morales. Pero quienes vinieron a hacer la auditoría eran técnicos, especialistas en elecciones. Entonces, esos técnicos emitieron un informe sobre estas elecciones y confirmaron el fraude. Entonces, ¿cómo una sociedad va a confiar en un presidente que organiza un fraude, que comete un delito para seguir en el poder? O sea, esa pregunta hay que responderla también, ¿no? Y esa fue la respuesta que motivó la salida de Evo Morales. Ale. Usted, Pedraza, nos contaba que espera que efectivamente hoy se pueda reunir la Asamblea Legislativa, que es como el primer paso obligatorio para volver a restituir un orden institucional, la convocatoria de elecciones y demás. Ayer lo intentaron y no se logró. ¿Cómo se imagina usted las próximas horas en la vida cotidiana de todos los bolivianos? Sí, no se lo logró por temas de transporte aéreo, no hay una normalidad, digamos, del transporte aéreo, el país no tiene una comunicación fácil, pero sí el día de hoy va a realizarse esa reunión de la Asamblea Legislativa y ahí se tomará la decisión de la sucesión constitucional lo más pronto posible. Ese es el próximo paso. ¿Para qué? Para reconducir el Estado y establecer fechas, calendario de las nuevas elecciones y obviamente el nuevo tribunal electoral. Doctor Pedraza, ¿y qué posibilidades tiene el MAS de organizarse para participar en estos días de la elección que va a convocar si asume la presidenta hoy senadora? Bueno, el MAS es una realidad política. Evo Morales tiene apoyo político. Lo que nunca entendió Evo Morales era que ya es minoritario. O sea, él fue mayoría en su tiempo, tuvo apoyo popular, pero a partir del 2016 es minoría. Y eso es lo que Evo se resiste a creer. Por lo tanto, hay un apoyo político que Evo Morales tiene, pero es minoritario ahora. Por eso tuvo que hacer el fraude para intentar ganar las elecciones. Entonces, el nuevo tribunal electoral tendrá que tomar las decisiones respecto al movimiento al socialismo, porque según la ley, el partido que comete fraude o la militancia que comete fraude se le quita la personería jurídica. Eso dice la ley electoral y eso dice todo el marco jurídico respecto a la personería de los partidos políticos. Ahí hay una cuestión de profunda disidencia, ¿no? Porque como un sector, aunque fuese minoritario, no va a participar de la elección porque lo sanciona un tribunal electoral. Porque si ustedes dicen, los responsables están afuera, o están en el exilio, o están detenidos, como dijo usted, si los responsables están detenidos, ¿cómo se va a hacer responsable a aquellos que lo apoyan? Que son ciudadanos con los mismos derechos que tiene usted, por ejemplo. Correcto. No, yo no estoy diciendo que no va a participar. Es una realidad, la base política, además es una realidad que no puede ser ignorada. Entonces, su participación tiene que darse, pero será el tribunal electoral el que tome esa decisión.
o sea, el tribunal electoral que va a ser nombrado. Entonces, efectivamente, en términos de realidad política, tiene que haber una participación, tiene que haber una representación. De eso se trata la democracia. No se trata solamente de una aplicación rígida de una norma que no puede estar representando lo que, en este caso, la base política del MAS pueda pedir. Yo creo que eso va a ser resuelto en el marco de la realidad política y el marco también de la legislación sobre la materia, ¿no? Porque cualquier ciudadano libre y democrático va a decir, sí, la oposición tiene derecho a manifestarse, como lo tuvieron ustedes. Claro que sí. Ahora, lo que no está claro es qué garantías le dan ustedes a aquellos que no comparten su ideario político ni ideológico. No está claro tampoco. Es frágil la explicación. Todas las garantías. Nosotros nos estamos movilizando por restablecer la vigencia de la ley, del Estado de Derecho. Evo Morales persiguió mucha gente. Todos los opositores, los líderes opositores tienen juicios ahora. El líder de la oposición, por ejemplo, el alcalde de La Paz, tiene más de 20 juicios. El líder opositor de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, tiene 14 juicios. Carlos Mesa tiene como 3 juicios. Samuel Doria Medina, otro líder opositor, tiene por lo menos 4 o 5 juicios. Tuto Quiroga tiene como 12 juicios. Entonces, Evo Morales persiguió, enjuició, politizó, podríamos decir, utilizó a la justicia para reprimir, para atemorizar a la oposición. Nosotros estamos luchando para que el imperio de la ley prevalezca. Si tiene que haber un proceso, tiene que ser respetando las normas. Entonces, no vamos a ser nosotros los que les restringamos el derecho a los que están, digamos, en la otra vereda, a los del movimiento al socialismo. Nosotros vamos a respetar la norma. Si tienen que hacerse juicios, tendrán que hacerse, pero ellos tienen todo el derecho de defenderse, de participar y todo lo que concierne a los derechos fundamentales de las personas. Sí, Ale. Sí, yo quería preguntarle, Pedraza, más allá de los temas netamente políticos, ¿cómo es la vida cotidiana desde el punto de vista de la economía? Bolivia es hoy un país totalmente paralizado por las protestas de un lado y del otro, por las irregularidades constitucionales e institucionales que denuncian de un lado y del otro. ¿Cómo está la vida cotidiana, el acceso a los alimentos, la cobertura médica, las escuelas? Bueno, en el caso del Oriente, de Santa Cruz, de yo digo, es relativamente sostenible. La gente se ha adaptado al paro que ya lleva 21 días. De 7 de la mañana a 12 del mediodía es el tiempo para abastecerse. Los supermercados abren, los mercados también. Se abastece la gente en estas horas, en las 5 horas, y se cierra el comercio. Hay ambulancias, hay hospitales funcionando, hay bancos funcionando, lo que sí no hay circulación, ¿no? Este paro que ya lleva en sus 21 días va a tener que resolverse entre seguramente 24, 48 horas como máximo, ¿no? La gente con la consigna, con la idea de ahora o nunca, se quedó en la calle. Nosotros ha sido muy sensible la sociedad boliviana al caso venezolano. Nosotros tenemos ciudadanos venezolanos en Bolivia y no queremos que nos pase lo que pasó en Venezuela. Por lo tanto, esta lucha democrática ha sido contundente, muy cohesionada y ha sido también en términos territoriales en todo el país, ¿no? Sí, Ana. Perdón, Pedraza, pero usted sabe que en el día de ayer veíamos algunas imágenes que realmente eran de suma preocupación, por lo menos para nosotros, desde acá, desde la Argentina y como pueblo latinoamericano. Veíamos a las fuerzas de seguridad quemar, cortar, por ejemplo, algunas banderas de Huipala, que representan, todos sabemos, algunas de las clases sociales más desprotegidas, más humildes, y seguramente también las clases sociales indígenas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Y también con lo que fue, por ejemplo, la invasión de algunos jefes políticos, como Evo Morales y otras personas, que se terminaron retirando de sus domicilios y que en realidad fueron de alguna manera también perseguidos por este gobierno acéfalo que no controlaba las fuerzas de seguridad. Primero, sobre la bandera. Hay acciones que son absolutamente individuales. La huipala es un símbolo nacional, está establecido en la Constitución política. Más preocupante aún, porque en realidad tenemos que entender que eran las fuerzas de seguridad las que estaban recortando de sus propios escudos este tipo de representación que es nacional. Era un agente, probablemente no se ve el rostro, se ve su mano, se ve una tijera. O sea, hay de todo en las redes sociales, lo que no significa
de que la Huipala va a ser destruida o quemada. O sea, entonces hay que aclarar esto. Este no es un movimiento racista. Dentro de nuestro movimiento democrático hay indígenas, prácticamente de los 36 pueblos indígenas, en las tierras bajas estamos hablando de 34 pueblos indígenas y están participando los pueblos indígenas, los líderes indígenas en esta movilización. Esta no es una lucha entre mestizos, blancos e indígenas, esta es una lucha de quienes creemos en la democracia plena y quienes sostienen un gobierno autoritario. Lastimosamente, las acciones de violencia se han visto, las casas que se han quemado no han sido de la militancia masista, se ha quemado la casa de Waldo Albarracín, se ha quemado la casa de Casimira Lema y obviamente en el caso de Cochabamba ha habido ahí un desmán con el domicilio del presidente Morales y con el domicilio de un ministro del MAS en Potosí, pero la violencia en realidad ha venido del seno mismo, del entorno mismo de Evo Morales cuando ordena cercar ciudades y cuando ordena romper bloqueos. Yo creo que la realidad interna de nuestro país es otra. Lastimosamente, como te digo, hay acciones individuales en las redes sociales de un video que se generalizan y eso no es cierto en el caso de la Huipala, ¿no? Matías. Mencionaba la palabra autoritario, Pedraza. ¿Qué le parece más autoritario? ¿Un presidente que renuncia para evitar un baño de sangre, luego de ser invitado a salir por las Fuerzas Armadas, o un presidente que saca a los carabineros a la calle y genera una masacre permanente como la que ocurre en Chile con Piñera? Hablando de países convulsionados por estos tiempos en la región. Bueno, el autoritario es quien no reconoce el voto popular, quien organiza fraude para permanecer en el poder. Ese es autoritario, ¿no? Y Evo Morales ha sido autoritario extremadamente en los últimos 3 años y medio, sobre todo. Entonces, la salida de la fuerza policial ha sido parte ya de su misión. No la ha ordenado ningún presidente, porque ahora hay acefalía, ¿no? Entonces, Evo Morales, desde nuestra percepción, es el único culpable de esta crisis. Porque si él hubiera obedecido la decisión del referéndum del 2016, si él no hubiera sido candidato, no hubiéramos tenido esta crisis. Reitero, en sus manos estaba la salida, bueno, y él optó por esa salida, dadas las circunstancias del descubrimiento del gigantesco fraude del 20 de octubre, ¿no? Sí, lo de Piñera no me lo contestó igual. Le agradezco la respuesta, pero lo de Piñera no me lo contestó. Perdón, ¿cuál era lo de Piñera? Le preguntaba, ¿qué le parece más autoritario? ¿Que un presidente salga antes de que haya un baño de sangre porque está todo dado para que eso ocurra si sigue en el poder, se lo hace entender las Fuerzas Armadas? ¿O un presidente que fue elegido también por el pueblo, como Sebastián Piñera en Chile, y que en este caso a través de los carabineros desde hace semanas desoye el pedido del pueblo chileno, que se cansó también de mucha desigualdad que estaba implícita y latente hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que Piñera no ha debido desobedecer un mandato de un referéndum. Yo creo que Chile tiene una institucionalidad sólida, ¿no? Funciona como tal, hay violencia en Chile. Con extrema desigualdad. Sí, seguramente hay extrema pobreza, desigualdad. Bueno, eso ya está bajo la responsabilidad de cada gobierno, ¿no? Yo respeto, la verdad, la soberanía de los estados y desde la academia puedo emitir una opinión, pero ahora como un actor político, la verdad es que respeto lo que se hace en cada uno de los estados. No comparto ninguna acción autoritaria, absolutamente ninguna, pero como te digo, me guardo la respuesta ahora sobre esto. Doctor Pedraza, es muy posible que usted sea el próximo vicepresidente de Bolivia. Democráticamente, aquellos que amamos la libertad, nos gustaría que el día que un jefe militar lo llame para sugerir que usted se deba ir, ordene la detención y la destitución del militar que le falta el respeto al orden constitucional. Sin duda, yo creo que hay que primero, desde el gobierno, respetar la Constitución. El presidente, el gobernante que no respeta la Constitución, la voluntad ciudadana, bueno, se somete al riesgo de la salida como la que tuvo Evo Morales. Yo coincido plenamente con usted. Este no es tiempo de militares. El tiempo de los militares era el siglo XX. Este es un tiempo de democracia, de libertad, de transparencia y de institucionalidad ante todo. Ningún militar por sí solo, porque se le ocurra, tiene el derecho
de pedirle renuncia a ningún gobernante, porque el gobernante ha sido elegido democráticamente. El caso de Bolivia no encaja en este análisis. El caso de Bolivia es que el gobernante que teníamos se burló de un referéndum y organizó un fraude, se burló del voto ciudadano. En estas condiciones, el razonamiento obviamente es distinto. ¿Hubo orden o no de detención de Evo Morales? No, para nada, no hubo. Un policía dijo que tenía una orden de detención, era absolutamente falso y el superior lo desmintió inmediatamente. Evo Morales es un expresidente y si hay algún juicio tiene que ser sometido a un juicio de responsabilidades si él cometió algún delito, y ese juicio de responsabilidades tiene que tener la autorización del Congreso. O sea, eso es lo que tiene que hacerse. Hay que restablecer la vigencia de la Constitución y el imperio del derecho. No se puede detener a un expresidente por el hecho de que se le ocurra a alguien. Un expresidente tiene que estar sometido a un juicio de responsabilidades, como dice nuestra Constitución Política del Estado. Pedraza, yo quería preguntarle si usted ha recibido el llamado o la comunicación de algunos políticos o líderes latinoamericanos. La verdad que muchos medios periodísticos, pero líderes, digamos, no hemos tenido un contacto intenso. Carlos Mesa, que es el candidato a la presidencia, ha tenido conversaciones con algunos cancilleres, pero en mi caso lo que yo hago es simplemente responder la demanda, la solicitud de los medios como ustedes para poder aclarar lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Y quería preguntarle si ustedes van a establecer, usted fue muy claro respecto de las preguntas que le hemos hecho en torno a las responsabilidades de las agresiones a los manifestantes, a los distintos políticos, las violaciones. ¿Han presentado denuncias formales contra los militantes del MAS que creen ustedes que fueron los que realizaron estas agresiones en las últimas horas? Sí. Hay como 5 detenidos por el asesinato de los 2 ciudadanos cruceños, que son dirigentes del MAS, que están detenidos porque se han presentado denuncias. Hay 34 detenidos del Tribunal Electoral que cometió el fraude. Se están haciendo todas las denuncias en el marco del derecho contra quienes hayan cometido cada uno de estos delitos. Y obviamente no tiene que haber impunidad. Quienes hayan cometido atropellos, sean de donde sean, quienes hayan faltado a la ley, tienen que ser sometidos a la justicia como manda, digamos, el marco jurídico. Doctor Pedraza, le agradezco habernos permitido este diálogo con usted. Buenos días, muchas gracias a ustedes.